Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Y quiero hablar de las consecuencias de la caída de Adán, porque ha afectado. ¿Te has preguntado por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la muerte? Bueno, en este capítulo se explica los efectos de la caída. Vamos a leer empezando en el versículo 21. Dice: Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Hemos platicado de esto. Fue su experiencia de conversión. Hemos predicado como Dios, como los primeros caídos y convertidos, como han caído, han muerto espiritualmente, como Dios cubrió su vergüenza, y esa es la experiencia de conversión. Y he dicho que eso es lo que Dios hace a cualquier creyente. Pero después vemos el efecto. Aun como Dios los hubo perdonado, entonces el Señor dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, en el versículo 24, puso al oriente del jardín del Edén, y esta es la vida para nosotros hoy en día. Al oriente del jardín del Edén puso a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y aún así como Adán y Eva y su vergüenza fue cubierta en misericordia y gracia, vemos 4 efectos de la caída, 4 consecuencias que hoy en día sufrimos aún siendo cristianos, el mundo entero. Número 1, ahora el hombre conoce el bien y el mal. Número 2, las cosas secretas pertenecen a Dios. Nada más. Número 3, el hombre ahora es alejado de la presencia de Dios. Explicaré esto al rato. Y después la muerte. Después de esto el juicio. Entropía es muerte. Todas las cosas tienden a deteriorarse sobre el tiempo. ¿Por qué? Este capítulo no lo dice. Por la caída de Adán. Estas son las consecuencias de la caída. Ahora, ¿qué significa conocer el bien y el mal? Versículo 22, donde dice la serpiente a la mujer: no morirás, porque Dios sabe que el día que comieres, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, en este versículo, Dios dice: se ha hecho con nosotros conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, las consecuencias. Noten, fíjense que este amado, quiero decirlo, no es llamado el árbol del conocimiento. ¿Es llamado a qué? Es el llamado del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué significa? Un niño no conoce el bien y el mal cuando están realmente pequeños. Es inocente, ¿verdad? Está desnudo y no siente vergüenza, ¿verdad? Es inocente, como ellos fueron antes de caer.
Pero una vez que cayeron, ya no fueron inocentes. Ahora supieron el bien y el mal. Así que comieron de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Conocimiento no es malo en sí, pero puedes usar para el bien o para el mal. Como cualquier cosa la puedes utilizar para el mal. Las cosas secretas, sin embargo, pertenecen a Dios. Porque aquellas cosas que son reveladas y lo que Dios ha revelado son secretas en la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos dice lo que necesitamos saber. Las cosas secretas pertenecen a Dios en Deuteronomio 29:29. Pero aquellas que son reveladas nos pertenecen y a nuestros hijos por siempre, para que las podamos hacer y todo el trabajo de esta ley. Las cosas secretas que Dios nos revela no nos ayudan para obedecer su ley. Están a un lado. Las cosas secretas pertenecen nada más a Dios. Y entrar en ellas no es sabio. Está prohibido. Santiago dice, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual y demoníaca. ¿Saben los que son los cultos antiguos? Brujería, contactando la muerte, etcétera, y fortuna. La ouija, todas estas son cosas llamadas secretas, ocultas. Ahora, la iglesia romana ha hecho esto en la historia. Se han metido en las cosas secretas y han inventado nuevas doctrinas en la era medieval. Por ejemplo, vean las siguientes fechas en las tradiciones católicas, las que fueron creadas. ¿Las puedes ver? Fue después de los 1000, después de Cristo. Entonces, cuando si hablamos de tradiciones y la Biblia teniendo la misma autoridad, ¿cómo puede ser cuando estas tradiciones fueron inventadas 1000 años después y que no están basadas en la palabra, sino basadas en especulaciones, especulando en las cosas secretas, Las cosas que son reveladas en la palabra de Dios, basadas en su palabra. Por eso decimos sola escritura, si es lo que estamos estudiando en la iglesia dominical. Pero ves todas las tradiciones que fueron inventadas después. La concepción inmaculada. María no fue nacida sin pecado. La palabra de Dios es que todos nacemos pecadores y hemos sido hallados faltos. Todos hemos pecado. Así que ellos han inventado esta ley después de la iglesia primitiva. Y la gente piensa que la iglesia católica siempre ha sido el mismo. Pero te puedes fijar, te das cuenta que el gran cambio surgió después de separarse de la iglesia oriental. Y vemos a un papa excomulgando a otros obispos. Y todo esto después de las tradiciones antiguas. ¿Puedes verlo? Puedes ver las nuevas invenciones, el purgatorio, la transustanciación. ¿Sabías que en los 800 un hombre llamado Burtis fue el primero que sugirió la transustanciación? ¿Sabes lo que es?
de que cuando que la carne ha sido transportada literalmente a la oblea, al pan que comemos. Literalmente el vino o el jugo es la sangre de Cristo. Literal. Y es una doctrina que fue sugerida en los 800 años de historia ya habían pasado, y ahí en así muchos sacerdotes habían dicho no, eso no es verdad. Y tomó otros 400 años antes de que tuvieran un concilio en los 1200 después de Cristo y declararlo un dogma. La transustanciación. Son hechos, y si no me crees, búscalo, chécalo. ¿Ok? Purgatorio, vendiendo indulgencias, todas estas cosas son nuevas tradiciones. Y las llamas tradiciones, ¿cómo pueden ser llamadas tradiciones cuando recientemente han sido creadas, inventadas? Muchos católicos no saben, muchos evangélicos no saben. Los evangélicos están mal cuando dicen, oh, la Iglesia Católica siempre ha sido igual. No, no es así. Aquí están los hechos, aquí, ante tus ojos. Todas estas herejías fueron inventadas después del año 1000, después de Cristo. ¿Y cómo fueron inventadas? Entrando en las cosas secretas, especulando. Dios los puso fuera del jardín porque querían saber el bien y el mal. Dios ha revelado ya lo que necesitamos saber. ¿Qué está en nosotros que nos quiere desviar en las cosas que no aprovecha? ¿Para tener poder? ¿Cuál es el motivo? Lo he visto en esta iglesia a través de los años. ¿Qué significa este pasaje? Y entrando en pasajes, y no es edificante. Vamos a entrar en las cosas reveladas y eso nos edificará. ¿Por qué entrar en las cosas secretas? Que ni siquiera entrar en las cosas que no entendemos. Alguien ha dicho, el problema no es que la gente no entienda la Biblia, es de que no les gusta lo que entienden. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Amén. Sí, que la curiosidad mató al gato. Y Dios prohíbe la especulación. Y Calvino ha escrito mucho acerca de esto y del peligro. Dice, todo hombre está infectado con el deseo y el deseo de obtener conocimiento inservible. Y lo veo cada semana. Lo veo cada semana en mis encuentros con la gente. Probablemente todas las semanas. Juan Calvino también dice, tenemos que ser humildes para permanecer humildes, ignorantes ante ciertas cosas. Teníamos una conversación y estábamos hablando un día de estos. Y un hombre había dicho que George Bush, el expresidente, robó el dinero sin evidencia. Tomó su comida del restaurante y se fue. Y me pregunto cómo podemos creer algo sin evidencia. O
La Biblia es la autoridad. Mucha gente con este pensamiento de que las compañías corporativos de petróleo se han hecho ricas gracias a la corrupción. Bueno, ¿cuál es la evidencia? La gente se quiere revelar sin evidencia y lo vemos en las noticias, es sorprendente. Pero no estás de acuerdo de que Dios está en control y que la verdad va a prevalecer. Calvino dice esto. Tenemos el mandato de permanecer ignorante ante las cosas secretas. Es un signo, es una regla de modestia y prudencia. Decir, no lo sé. Podemos decir, no lo sé. Cuando vienen las cosas secretas, no sabemos. Y tenemos que estar modestos y agradecidos con eso. Deberemos de dirigir nuestras preguntas en las cosas que nos edifican y no entrar en curiosidad o estudiar cosas en cosas especulativas que no edifican. No es cosa tuya saber las cosas secretas. Hemos hablado entonces, hemos visto cómo Adán y Eva fueron puestos aparte y Hechos 1, 6, 7, antes de que Jesucristo hubo ascendido. Los discípulos preguntándole, Señor, en este tiempo restaurarás el reino. Y tiene que ver con la segunda venida, ¿verdad? ¿Lo harás ahora? Le preguntan. ¿Cuál fue su respuesta? No está de ti a saberlo. No te incumbe saberlo. Dios lo ha puesto en su autoridad. Entrar en la autoridad de Dios es traspasar. Debemos ser sobrios y dispuestos a permanecer ignorante. En todas las épocas de la gente prediciendo que Jesucristo viene pronto, y cuando dice la palabra es que Dios vino pronto, o vendría pronto, vino pronto, no está hablando de nuestros días. Dice, no está en ti que sepas. Entonces decir que Jesucristo viene pronto es tomar la escritura fuera de contexto y entrar a las cosas que no sabemos. Nadie lo sabe. Y aparte, alguna vez tuve un rentero en Michigan y vieron esta película del rapto, de la venida del Señor. Y hizo una profesión de fe. Quería servir al Señor. Duró 2 semanas. Nadie viene al Señor por saber que Dios viene pronto. Y algunos piensan que van a morir pronto. Mucha gente a veces tiene temor. Pero la única razón por la cual de que alguien se arrepiente es la misma razón que Adán y Eva, y lo expliqué la semana pasada. Es porque estuvieron avergonzados. La vergüenza por nuestra desnudez. Y no significa física, es una vergüenza espiritual. Cuando estamos avergonzados por nuestros pecados, esa es gracia. Dios ha concedido gracia porque ya no estamos avergonzados. Ya estamos avergonzados de nuestros pecados. Dios ha abierto nuestros ojos y hemos visto
que hay una vergüenza del pasado, del pecado. Esa es la razón por la cual uno llega al Señor. No hay otra razón. Cuando se avergüenzan, entonces es el primer paso que Dios hace en extender esa gracia. Y a partir de ahí Dios terminará su obra dándose cuenta de Jesucristo tomando su lugar. Así la persona es salva. No es salva por entrar en cosas secretas. Son irrelevantes, no importan. Vamos a entrar en las cosas que sabemos y las que son reveladas por Dios. El tercer efecto de la caída de Adán y Eva es que Dios los aisló del jardín. El jardín era como el trono de Dios, la presencia de Dios. Y Dios los alejó. Dios los alejó. Y este querubín, sabes, Ezequiel y Juan tienen visiones y ven querubines en el trono de Dios. Tienen 4 caras del hombre, de un cordero, de un león. Criaturas asombrantes. Y las 4 diciendo, Santo, Santo, Santo. Entonces, en este querubín, estos querubines resguardando el trono de Dios y que no regresaran a la... Y los movió al este del Edén. Así que el trabajo de esos querubines es resguardar el trono de Dios. Entonces, desde la caída de Adán, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Hemos sido expulsados de la presencia de Él. Todos. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Dios lo ha dicho y le dejó a Moisés en Éxodo. Juan Calvino, si pudiéramos ver un poquito de la gloria de Dios, inmediatamente estaríamos ciegos. Y es lo que pasó con Pablo. Cuando Jesús se apareció en el camino a Damasco, la gloria era tan alta que quedó ciego por 3 días hasta que fue bautizado. Y como escamas cayeron. Y tuvo más revelación y entendimiento en las palabras de Dios que ningún otro apóstol. Lo vio en su estado glorificado. Tan brillante la luz. Y eso es lo que la gloria de Dios haría. Por eso la gente no podía ver a Moisés, por eso se cubrió, porque estuvo en la presencia de Dios. Y el reflejo de la gloria de Dios no podía soportarla. Así es tan alta la gloria de Dios. Y aún así, no era la gloria en toda su plenitud. Porque Dios no permite que el hombre vea en nuestro estado caído. Algún día, cuando tengamos cuerpos nuevos, le veremos cara a cara. Aleluya. Aún desde el principio, Dios nunca se ha mostrado completamente. Y aquí estoy citando Jonathan Edwards, olvidé ponerlo. ¿Cómo vemos esa gloria de Dios? La vemos
al escuchar su palabra. Va al escuchar su palabra. Es como un espejo. No lo vemos directamente. Ese espejo que tenían no es tan claro como el espejo que tenemos hoy en día. Y dice Pablo así. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Algunos ven mejor que otros. Y al principio, así como crecemos en el Señor, y el extendimiento que vemos de su gloria en su palabra, en esa extensión somos también transformados, en esa imagen, porque ver es creer y creer es ver. Así que mientras vamos viendo su gloria, somos transformados en esa misma manera. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven y ídolos han representado cosas. Estos son los ídolos. Ver su gloria. Debemos escuchar su palabra. Y su palabra va a transformarnos. Así que hay que leer la Biblia y léanla toda. Un versículo aquí, un versículo allá. Me tomó 12 minutos leer, por ejemplo, Job. Ahora tenemos nuestros teléfonos, puedes escucharla mientras manejas. ¿Por qué no leer la Biblia completa y orar con un espíritu de oración? Dame, Señor, entendimiento, que pueda entender. Habla mi corazón, Dios. Lee su palabra, porque, como he dicho la semana pasada, el Dios de la Biblia, y hablo de toda la Biblia, es un Dios que no le gusta a un hombre promedio. Dios no haría hecho, ellos dicen. Oye, el Dios le está diciendo que mate a esa gente. Dios dijo eso. Sí, ese es el Dios que estamos hablando. Él no ha cambiado. Cuando Jesucristo vino, fue ayer el mismo, hoy y siempre. Y tenemos que preguntarle a Dios lo que pensamos. Y si pensamos que es algo que no estamos de acuerdo, estamos acusando a Dios. Y estamos diciéndole a Dios qué estándar, haciéndonos nosotros mismos dioses. Tenemos que pedirle a Dios, ayúdame Dios. Primero, ayúdame a creer. Amén. No podemos decir a nosotros mismos, hay que juzgar, hay que someternos a la palabra de Dios. Y veremos más y más. Ahora, fíjense cómo fueron alejados después de ser cubiertos, de ser convertidos. Jesús también fue alejado para ser tentado. Y eso pasa en el convertido. Había sido llenado y una voz arriba diciendo, este es mi hijo. ¡Qué gloria apareció! Ahora es alejado al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días, 40 noches. No es una experiencia agradable, difícil. Y vemos esto cuando la gente hace una profesión de fe, han sido bautizadas y después de todo esto ya empiezan a haber tribulaciones, temporadas difíciles. No ha sido difícil, no ha sido diferente. Es la vida cristiana. Desde la caída, eso es lo que va a pasar. Fue tentado. Y cuando esto pasa al creyente,
lo pasa para ser aprobado. ¿Para qué fue? Ver si es genuino, si dura, si al final será perseverado. Porque esta persona atravesará este disconfort. Y se trata de sobrellevar el pecado. Hoy en día a veces tenemos un resfriado y corremos tan rápido al doctor. Espérate, solamente un resfriado. Y mucha gente hoy en día, las generaciones modernas, corren a los doctores como si fueran brujos. Si tienes un resfriado, se va a ir. El tiempo es el mejor sanador. Pero pareciera que vamos a los doctores como si fueran magos. ¿Escucho un amén? No estoy seguro si te he persuadido. Pero oremos acerca de esto. Me dolía la espalda algún día y vino el doctor. Me dieron unas inyecciones. No me hizo nada bueno. Ya no tomé nada de eso. Si hace algo bueno, hay que tener cuidado porque uno puede acabar en adicciones. Ha pasado muchos atletas. Se hacen adictos. Si has caído en cama, atraviésalo, ¿ok? Yo sé que hay excepciones. Pero cualquier droga que vaya a tu cabeza es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cualquier medicina. Estoy hablando de cualquier cosa que afecte tu mente, tu cerebro. Cuidado, aléjate, no lo hagas. Tienes que estar en control de tu mente. Yo sé que hay excepciones donde cuando tienes tus inyecciones te dan morfina para que no entren en shock, por ejemplo. Pero algunos entran en adicción. Un poco de dolor no te matará. El tiempo sanará. Sé que podemos debatir en esto. No tenemos el tiempo. Pero veo hoy en día una cosa y que se tiene mucho fe en los doctores. No sé si estás de acuerdo o no. Así que también Jesucristo fue hallado tentado en el desierto y dice en Tesalonicenses 3:3 que todo cristiano tiene una cita con el problema. Todo cristiano está apuntado para aflicciones. ¿Está apuntado ahí arriba? Sí, ahí está. Nadie debería de estar sorprendido de las aflicciones porque así están, para eso estamos hechos. Hubo un joven que se convirtió y era yo un inmaduro en ese tiempo y eso me deprimiría. Pero es parte del paquete. Mi padre vendría a mí, era un agnóstico y él no estuvo orgulloso de que yo me convirtiera. Y él se dirigiría a mí en lágrimas. Y un amigo de él me dijo, ya no le agradas a tal persona porque te has convertido. Y mi padre llorando,
Y eso es difícil, ¿no? Pero eso no significa que me voy a rendir al mundo. Nada más porque a alguna gente no le pareció. Vemos a Jesús que fue alejado. ¿Para qué? Para trabajar también. Y no quiero criticar a nadie. La palabra enseña que el que quiera comer, que trabaja. Cualquier persona que quiera enseñarle o ayudar por gratis a otra persona, no le estás enseñando nada cristiano. La gente tiene que ser enseñada lo que la Biblia dice. Y la Biblia enseña que no somos sociales, somos cristianos y creemos en la palabra. Y el trabajo, el trabajo es parte de ella. La gente diría, hoy es muy duro. Recuerdo a mi padre algún día dándome una patada porque no quería trabajar y lo merecía. Y mi hermana lo mismo. Recuerdo una vez que golpeé a mi hermana. Mi padre regresó y me dio un buen golpe que nunca olvidaré. Que no golpeara a mi hermana más. Y todo esto tiene que ver con ser honesto, ser firmes, no es ser malvado. Dios dice en su palabra, a través de Moisés dice, debes amar a tu prójimo como a tú mismo y regañarlo. Y eso es amor. Cuando hay una crítica a las espaldas de las personas, no, eso no es amor. Por el contrario. Y la generación hoy en día se, se, se odia esto. Todo lo que quieras hacer y te sienta bien, está bien. Esa es la ideología hoy en día. Entonces, el resumen de las consecuencias de la caída es esta. Conociendo el bien y el mal, conocemos el bien y el mal, hemos perdido la inocencia. Número dos, las cosas secretas pertenecen a Dios y nada más. Tenemos que estar con la voluntad dispuesta para decir no lo sé. Ignorancia.
es buena. Número 3, hemos sido alejados de la presencia de Dios y vemos borrosamente, pero más y mejor cuando vivimos en su palabra. Número 4, la muerte. Y es un gran tema que no voy a entrar hoy. Entropía. Todas las cosas tienden a deteriorar con el tiempo. Esa es la palabra. Y es porque el mundo está así, por la caída de Adán. Bueno, tenemos una esperanza bendita. Desde que ha venido dice, aquel que me recibiera le daré de comer del libro de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Benditos aquellos que siguen mis mandamientos, porque tendrán el derecho al libro de la vida y entrarán a través de las puertas a la ciudad. Pero esto no pasará hasta la resurrección, cuando la última enemigo, la muerte, sea destruida. Y mientras vivamos en estos cuerpos caídos, vemos en un espejo. Pero en un día, cuando Él venga, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero conoceré